En 1954, el filósofo alemán Günther Anders escribió La obsolescencia del hombre, una obra que casi 70 años después resuena con una inquietante actualidad. En ella, Anders advertía sobre los peligros de una sociedad en la que la ignorancia se convierte en una herramienta de control social. Y hoy, en pleno siglo XXI, sus palabras parecen más proféticas que nunca. Anders sostenía que para sofocar cualquier revuelta no era necesario recurrir a la violencia física, sino que bastaba con crear un condicionamiento colectivo a través de la reducción del nivel y calidad de la educación. Esta idea, que en su momento podría haber parecido exagerada, pues se ha convertido en una realidad palpable en muchas sociedades contemporáneas, incluida España y también especialmente en muchos países de Hispanoamérica. Aquí, mañana se cumplen 46 años desde que se aprobó la Constitución española, y sabemos que la transición, que marcó el paso de la dictadura a la democracia, fue un momento de esperanza y cambio. Sin embargo, resulta que con el paso del tiempo se ha revelado como el punto de partida de un sistema político que, lejos de servir a los intereses de la sociedad como se garantizaba, ha creado una clase política que actúa como un clan, más preocupada por mantener su status quo que por el bienestar de los ciudadanos. Hay excepciones, pero son pura inercia. Y como te decía, esta situación no es exclusiva de España. Resulta que en todo el mundo occidental hemos ido siendo testigos de un deterioro gradual de la calidad educativa, que es la clave de esta historia. Las políticas educativas se han centrado cada vez más en la formación, digamos, para lo profesional y menos para el desarrollo del pensamiento crítico. Como resultado, tenemos generaciones de jóvenes perfectamente capacitados para desempeñar trabajos, incluso los más específicos, pero con una capacidad limitada para cuestionar e imaginar alternativas al sistema actual. ¿Queréis pruebas? De las que preocupan, ¿eh? Pues resulta que el estudio TIMSS 2023, centrado en el alumnado de cuarto de primaria, refleja en España un retroceso en matemáticas y en ciencias considerable. En matemáticas, los estudiantes españoles obtienen 498 puntos, 4 menos que la edición anterior y 27 por debajo de la media de la OCDE. En ciencias, España desciende 7 puntos y amplía la brecha con la OCDE a 22 puntos. Y ahí Singapur lidera todas esas áreas con más de 600, le sigue Corea del Sur, Japón. En realidad ya teníamos avisos de este drama. En la prueba PIRLS del 2021, que se centra en la comprensión lectora, España retrocedió 7 puntos. En PISA 2022, que evalúa a estudiantes de 15 años, España perdió 8 puntos en matemáticas y 3 en lectura. Estos descensos fueron similares a la de otros países desarrollados, a excepción de los asiáticos. Y además, de lo malo, estamos en lo peor. España tiene un alto porcentaje de estudiantes en los niveles bajos, según ese ranking, el 28% en nivel bajo y el 9,8% en nivel muy bajo, frente al 19% y al 8% de la OCDE, respectivamente. Y solo el 26,8% de los alumnos alcanzan niveles altos o avanzados, comparado con el 40% en países de nuestro entorno y sobre todo los asiáticos. Este atraso resalta la necesidad de reforzar las matemáticas, una competencia estratégica con alta demanda en el mercado laboral y que se precisa para comprender muchos aspectos económicos. ¿Cómo vamos a tener educación financiera sin estas competencias? Es más, si la comprensión lectora baja, ¿cómo vamos a conseguir sociedades críticas, capaces de interpretar noticias, incluso sociedades capaces de estructurarse una opinión compleja? Es que leer libros, leer en definitiva, no es digerir letras o subtítulos de un vídeo en TikTok. Es algo que debe suceder en soledad, en silencio, atento y con momentos de reflexión. En unos días quiero dedicar un vídeo exclusivo a este asunto, desmenuzando ese informe, yendo al detalle y sobre todo lo que supone. Si consideráis que vale la pena que lo haga, pues me lo ponéis en los comentarios después de suscribiros si aún no os habéis suscrito, o haceros miembros, que también está bien. Pero bueno, y es que el acceso al conocimiento se ha vuelto cada vez más complejo. Las universidades, esos centros de pensamiento crítico y debate intelectual del pasado, se han convertido en muchos casos en fábricas de títulos donde el énfasis está en la empleabilidad más que en la formación integral del individuo, que allí es donde en teoría sucedía eso. Mientras tanto, la brecha entre la ciencia y el público en general sigue ampliándose. Hay excepciones, pero se amplía. La información científica se presenta a menudo de manera muy simple, sensacionalista, en los medios de comunicación sobre todo, y pierde su contenido subversivo, su potencial para cuestionar las estructuras de poder existentes. Con la inteligencia artificial
es el mejor ejemplo, es el fin del mundo o es lo mejor, nunca se analiza correctamente. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, pero también todo el universo de contenidos express en la red, juegan un papel crucial en este proceso de empobrecimiento colectivo. Resulta que todo está dominado por entretenimiento banal, chismes, todo está diseñado para mantener a la población distraída y emocionalmente estimulada, pero intelectualmente adormecida. Pero quizás lo más preocupante es la trivialización de la existencia. Fijaos, lo que no coincide con tus creencias o tus opiniones se tacha como bulo o fake, incluso cuando el que se equivoca no tenía ninguna voluntad de mentir, simplemente dio una información que resultó ser errónea o no tuvo una opinión acertada. Yo nunca utilizo esos dos términos, ni bulo ni fake, no los considero. Pero lo peor es que hoy todo lo que tiene un valor elevado encima se le ridiculiza. La cultura del meme, del chiste fácil, todo eso ha invadido incluso los espacios que antes estaban reservados para el debate serio. Fijaos, yo participo en muchos programas de televisión, he participado en muchos y he ido abandonando la mayoría, aquellos en los que el debate era una especie de espectáculo y donde aportar algo era prácticamente imposible, pues dejaron de tenerme allí. Cada vez que me veo en esa situación, la abandono. Solo queda YouTube, realmente. Aquí, donde hay millones de contenidos de escaso valor también, resiste la entrevista en profundidad, el debate conceptual y también la aportación de conocimiento. Estás a un clic de infinidad de contenidos. Cuesta verlo en otro lugar, la verdad. Es más, la felicidad humana se ha ido redefiniendo en términos de consumo y la libertad se ha ido reduciendo a la capacidad de elegir entre diferentes productos. Es muy triste, pero cuando hablas de invertir, la mayoría te mira raro. Es curioso. Es curioso cómo las colas para comprar la lotería de Navidad son inmensas, ¿no? Y la gente considera que la suerte es algo que les puede llegar, que es factible. En la lotería de Navidad, las opciones de ganar el premio gordo es de 1 entre 100.000, creo. Más o menos, ¿no? De ir por ahí. Y en el Euromillón creo que es 1 entre 100 y pico millones. No lo sé exactamente. Pero como les digas que inviertan en esto o aquello, te dicen que eso, no hombre, no, que eso es un riesgo. De eso va esto, de adormecer con ilusiones inalcanzables. A este panorama, ya de por sí desolador, se suma el discurso de la desmoralización, una estrategia que tiene sus raíces en la Guerra Fría. Un discurso originalmente que fue diseñado por la Unión Soviética para socavar las sociedades occidentales y ha sido ahí más o menos adoptado y también adaptado por ciertos sectores de la izquierda. Su objetivo es crear una sensación de desesperanza, de evidenciar el injusto mundo en que vivimos y que solo la izquierda lo podrá solucionar. La situación actual, en gran parte de la sociedad occidental, de toda, es un claro ejemplo de cómo estas estrategias de control social a través de la ignorancia se manifiestan en una democracia moderna. Los partidos políticos, que deberían ser los vehículos para la expresión de la voluntad popular, en realidad se han convertido en estructuras cerradas, muy preocupadas por su propia supervivencia, por la colocación de todos los miembros y muy poco realmente por el bienestar de los ciudadanos. La educación se ha convertido en un campo de batalla ideológico, con cambios constantes en los planes de estudio que responden más a intereses políticos, ideológicos, que a necesidades educativas reales. Y eso lo vemos todos los días. Aunque se implementarán medidas de control social gracias a la tecnología, como cada día os cuento aquí, resulta que muchas de esas herramientas pues van a nacer inútiles, inservibles. No serán necesarias porque el control se habrá ejercido por la idiotez colectiva previamente. Los medios de comunicación, en lugar de ser un contrapeso al poder político, ya sea en el gobierno o en la oposición, da igual, a menudo actúan más como portavoces de sus amos, ofreciendo una visión sesgada, superficial de la realidad, interesada la mayoría de las veces. Es como ser de un equipo de fútbol, es una cosa muy rara. La cultura del espectáculo ha invadido incluso los espacios informativos y convierte en la política en una especie de show tertulia que al final no aporta prácticamente nada. La crisis económica de 2008 y la más reciente crisis sanitaria que vivimos en 2020 han estimulado esas tendencias, ¿eh? La precariedad laboral, la incertidumbre económica, todo eso ha hecho que muchas personas se centren en la supervivencia inmediata, dejando de lado las preocupaciones más amplias sobre el futuro, sobre la sociedad, sobre algo mucho más complejo. Y criticar algo de todo eso, alarmar sobre una potencial crisis económica, no un crash o una depresión, un empobrecimiento paulatino, como el que vivimos, pues al final suele ser tachado de catastrofista o de algo similar.
Es muy sencillo tachar de pesimista a alguien que dice que las cosas no van bien porque la deuda nos empobrece. Es más simple decir que todo va bien porque hay más subsidios, más ayudas, más capacidad de atender a los dependientes. Criticar ese crecimiento virtual suele ser tachado negativamente. Y ser pesimista no coincide con quienes decimos a veces que las cosas no van bien, porque resulta que alertar de ello es porque te preocupa el futuro, y eso es lo más optimista que hay. Un optimista, como dice mi amigo Andy Stallman, es alguien que tiene proyectos y analiza sus opciones para lograrlos. Y un pesimista resulta obvio que es alguien que solo aporta excusas. Por eso creo que no todo está perdido. A pesar de los esfuerzos, que los hay, por mantener a la población en la ignorancia, hay signos de resistencia. Internet, Bitcoin, la inteligencia artificial, la resistencia social, a pesar de todo eso ofrece oportunidades sin precedentes para el acceso al conocimiento y para la organización de movimientos externos a los intereses políticos, de tipo más social seguramente. Las redes sociales, aunque a menudo son vehículo, no lo niego, de desinformación interesada, permiten la difusión de ideas críticas y permiten la organización de acciones a una escala antes inimaginable. La clave para combatir esta ignorancia deliberada está en la educación, pero no en el sentido tradicional. En realidad necesitamos una educación que fomente el pensamiento crítico, que enseñe a los jóvenes no solo a absorber información, sino a cuestionarla, a analizarla, a leerla. Una educación que no se limite a preparar trabajadores. No solo eso, sino que forme ciudadanos conscientes y ciertamente comprometidos. También es crucial recuperar el valor de la cultura, del conocimiento. Está en peligro de extinción. Y en última instancia, la lucha contra la ignorancia deliberada es una lucha por la democracia misma. Yo lo veo así. Una sociedad de ciudadanos informados y críticos es el mejor antídoto contra la manipulación. Es una lucha. Y no será fácil ni rápida, pero es una lucha necesaria y urgente. En esta era de la mediocridad, el camino hacia una sociedad más justa, más igualitaria, en el sentido bueno de la palabra, pasa inevitablemente por la educación y por el conocimiento. Y como dijo el filósofo Francis Bacon, el conocimiento es poder. Es hora de que reclamemos ese poder. La ignorancia puede ser una herramienta de control, pero el conocimiento es la llave de la libertad. Seguimos.